El ácido abscísico es una hormona que está presente en toda la planta, en las plantas vasculares, pero también ha sido encontrado en musgos, en algunos hongos fitopatógenos y en incluso algunas numerosas especies de metazoos. Este es uno de las fitohormonas más antiguas que se conoce y fue identificado más o menos en los años 50 como un compuesto que inhibía el crecimiento y estaba asociado a la dormancia de los brotes en las papas y por eso se le llamó dorminas. Eh, Luego se determinó que este compuesto promovía la senescencia, que es justo el proceso que eh, precede a la abscisión de las hojas. Y a partir de esto se ha visto que el ácido abscísico es una hormona que tiene la capacidad de regular procesos asociados con la salinidad, la deshidratación y las respuestas a estrés por temperatura que incluyen el cierre de los estomas en las plantas. Este compuesto es un compuesto terpenoide de 15 carbonos y se ha visto que está principalmente sintetizada en los cloroplastos y en otros plástidos en donde también está asociado con la producción de carotenoides. Eh, el ácido abscísico eh, está relacionado también a la maduración de la semilla, la dormancia y la regulación del crecimiento de raíces y de brotes. También en algunas plantas se asocia con la producción de diferentes tipos de hoja que se conoce como heterofilia. También está relacionado con la floración y, como ya les mencioné hace un ratito, la respuesta a algunos patógenos. El proceso eh, perdón, el efecto del ácido abscísico sobre la germinación de las semillas está muy asociado al ácido giberélico y la interacción de los dos controla un poco el proceso de germinación. Entonces, cuando las semillas están en proceso de germinación, existe un balance súper estrecho entre la presencia de ácido giberélico y ácido eh, abscísico. Entonces, en los casos en los que hay una mayor concentración de ácido abscísico, que es lo que ustedes ven en esta parte más hacia la izquierda, se promueve la dormancia de las semillas. Y a medida que la concentración de ácido abscísico disminuye y la concentración de ácido giberélico, en cambio, comienza a aumentar, se desencadena el proceso de germinación. Y esto es importante porque en realidad el ácido abscísico está encargado de promover la síntesis de proteínas que están relacionadas a la protección contra la desecación del embrión y también está asociado a proteínas que promueven la acumulación de almacenamiento de nutrientes en la semilla. Aquí un paréntesis chiquitito. El ácido giberélico entonces es a veces utilizado para romper la dormancia, para sacar a las semillas de la dormancia y de hecho el descubrir esto es algo que ha sido utilizado, por ejemplo, por los maestros cerveceros para justamente promover la germinación de las semillas de cebada. Entonces, en las semillas de cebada, eh, la digestión del almidón que está contenido en el endosperma de las semillas se inicia justamente por la producción de ácido giberélico en el endosperma y esto puede ser hecho de manera artificial añadiéndolo durante el proceso de fermentación de las cervezas. El ácido abscísico
tiende a acumularse en las semillas que están en proceso de maduración, y para que la semilla pueda madurar, entonces sí se requiere que el ácido abscísico se sintetice y se acumule, y esto genera la acumulación de proteínas específicas que justamente son las que le ayudan a la semilla a aguantar, a tolerar la desecación. También tiene un rol importante inhibiendo la germinación precoz en las semillas, justamente para evitar lo que podría considerarse como viviparidad, o sea que el embrión empieza a desarrollarse en la semilla que está todavía en el fruto, sin que la semilla haya pasado por un periodo de dormancia. Y en especies en donde se ha encontrado viviparía, se ha visto que estos mutantes vivíparos tienen unas concentraciones bajas de ácido abscísico, ¿ya? Entonces, incluso artificialmente se puede tratar a las semillas con un compuesto que se llama fluoridona, y esta tiene la capacidad de inhibir al ácido abscísico para justamente promover la viviparidad. Eso tiene algunas aplicaciones eh, para la gente que trabaja con semillas. Entonces, como estamos viendo, la síntesis de ácido abscísico es necesaria justamente para los procesos de dormancia de las semillas. Y cuando se pierde justamente estas funciones de señalamiento de la producción del ácido abscísico, se interfiere con los procesos de dormancia y ocurre lo que les acabo de mencionar hace un momentito, que es justamente esto que ustedes ven aquí, que es la viviparía, o sea que la nueva planta, el embrión de la nueva planta empieza directamente a desarrollarse sobre los frutos sin que estos hayan sido debidamente dispersados. La importancia de la actividad del ácido abscísico y del desencadenamiento de la dormancia es que una vez que las semillas han madurado y entran en el proceso de dormancia acompañados de este proceso de pérdida de humedad, permite que las semillas puedan permanecer viables por periodos relativamente largos. Eso es importante para las semillas, sobre todo en semillas de latitudes altas o semillas de climas temperados. En los bosques tropicales, por ejemplo, esto no es tan importante porque generalmente las semillas tienen condiciones adecuadas para su germinación la mayoría del tiempo. Por eso es que las semillas de los bosques tropicales se conocen como semillas recalcitrantes. Yeah. Incluso a nivel práctico, formar bancos de semillas con semillas de bosques tropicales es bastante difícil justamente por estas características. Son semillas que no tienen una duración muy larga porque están acostumbradas a ambientes favorables en donde no necesitan tener un periodo de dormancia muy prolongado. Pero, por ejemplo, hay semillas de la palma de dátiles, como la que está aquí, o por ejemplo semillas de la flor de loto. Estas pueden llegar a permanecer viables, incluso en el caso de las palmas de dátiles se ha logrado hacer germinar, por ejemplo, semillas con más de 2000 años de edad, y en el caso de las flores de loto, semillas con más de cientos de años también han logrado ser germinadas exitosamente. Probablemente lo que les ayuda a estas semillas, en estas especies en particular, a tener una dormancia tan larga y tan exitosa en el momento de volver a germinar es que tienen una capa. La cubierta de la semilla, la testa, es una capa muy gruesa, y eso probablemente les ayuda a retener durante más tiempo la viabilidad. Como les había mencionado hace un ratito, una de las funciones principales que tiene el ácido abscísico es el papel que juega en la regulación de la apertura estomática. Entonces, habíamos visto que cuando los niveles de ácido abscísico aumentan, eh,
tienden a aumentar muchísimo en las células guarda y también en raíces cuando hay procesos de estrés hídrico. Entonces, cuando hay estrés hídrico, se produce el ácido abscísico. Este se transporta por el xilema desde las raíces hasta las hojas y entonces en las hojas de estas concentraciones en aumento del ácido abscísico provocan, ¿no es cierto?, la turgencia de las células acompañantes y inhiben la turgencia de las células acompañantes, estas se colapsan y entonces el estómago se cierra. Y esto ocurre porque básicamente el ácido abscísico lo que hace es bloquear la entrada de iones de potasio a las células guarda, entonces se produce, ¿no es cierto?, este desbalance de potenciales hídricos y para recuperarlo, ¿no es cierto?, los estomas entonces, las células guarda pierden turgencia. Y en general en las hojas, la membrana plasmática va a responder a esta falsa de turgencia volviendo a ingresar iones de calcio hacia la célula y esto provoca que se activen genes que continúan durante más tiempo la síntesis de ácido abscísico para mantener y sostener este proceso de cierre de los estomas. Entonces aquí tenemos un esquemita, ¿no es cierto? Cuando los estomas se abren, ahí es cuando la planta, ¿no es cierto?, pierde agua por el proceso de evapotranspiración. Entonces, en casos de estrés hídrico, el ácido abscísico se produce en las raíces, es transportado, ¿no es cierto?, hacia las hojas y entonces en las hojas el ácido abscísico provoca que las células guardianas colapsen, ¿no es cierto?, pierdan agua, pierdan turgencia y entonces se cierran y esto provoca el cierre de la apertura estomática que le ayuda a la planta a preservar agua. Todos estos cambios, como les había mencionado, ¿no es cierto?, involucran un balance de iones que es extremadamente fino y extremadamente, los cambios son extremadamente rápidos cuando esto ocurre. Entonces, el ácido abscísico lo que hace es aumentar, ¿no es cierto?, los niveles de calcio en el citosol. Entonces, hay estos canales permeables de calcio que provocan el ingreso, ¿no es cierto?, del calcio hacia el citoplasma. Y una vez que el calcio, ¿no es cierto?, entra al citoplasma, se activan los canales de potasio que lo que hacen es sacar el potasio fuera de la célula y entonces el resultado, ¿no es cierto?, de este intercambio de iones es que las células pierdan agua justamente para promover, ¿no es cierto?, un equilibrio de concentraciones, o sea, entra calcio, se promueve también la salida de iones de cloro, se promueve la salida de iones de potasio. Esto provoca, ¿no es cierto?, un cambio en el potencial osmótico de las células guarda y para justamente equilibrar esto, lo que la célula pierde en cantidades masivas es agua. Entonces ahí las células pierden turgencia y se cierra la apertura estomática. Entonces estamos viendo, si ustedes recuerdan lo que hablamos hace poquito cuando hablamos de las demás hormonas, ¿no es cierto? La respuesta al estrés es en realidad consecuencia de un balance hormonal muy fino que hay en las plantas. Entonces, en el caso, ¿no es cierto?, de cuando hay ataques de herbívoros como insectos o como animales, por ejemplo, vertebrados, hongos, hay un control sobre todo de lo que son jasmonatos, pero cuando el ataque está dado por bacterias, por hongos, por virus, la respuesta está mediada justamente por la hormona que estamos viendo ahorita, por el ácido salicílico. Para sintetizar un poquito lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? El desarrollo reproductivo en las plantas es también entonces consecuencia de una regulación hormonal
muy fina, muy específica. Entonces, en ese caso, el ácido giberélico, que es parte de las giberelinas, y el etileno, en algunas plantas son los que se encargan de promover el florecimiento. Una vez que el florecimiento se da la producción de gametos, fecundación, ¿no es cierto? El crecimiento de frutos, la maduración de los frutos está regulado por las auxinas, por el ácido giberélico y por el etileno. Mientras que dentro de los frutos del proceso de maduración y de germinación están regulados por este balance superfino que acabamos de ver ahorita entre el ácido abscísico y el ácido giberélico. Entonces el ácido abscísico es el que se encarga de mantener la dormancia de las semillas, y una vez que la concentración de ácido giberélico va bajando y sube la concentración de ácido, perdón, la concentración de ácido abscísico, que es el que mantiene la dormancia, va bajando y aumenta la concentración de ácido giberélico, entonces se promueve la germinación de estas semillas. Todos estos procesos son súper importantes porque son los que nos pueden ayudar a nosotros a optimizar mucho la reproducción de las plantas que son importantes para producir alimento para los humanos. Porque en realidad la mayoría de nuestra ingesta, de nuestro consumo de calorías, está derivado de la producción, del consumo, ¿no es cierto?, de semillas de origen vegetal. Entonces, ¿cómo intervienen las hormonas, ¿no es cierto?, en todos estos procesos de respuesta al estrés abiótico? Cuando hablamos de estrés abiótico, podemos hablar, ¿no es cierto?, de estrés fotooxidativo, que tiene que ver con la intensidad, ¿no es cierto?, y la calidad de los rayos solares. Hay estrés por altas temperaturas, puede haber déficit de agua debido a sequía, puede ser un estrés producido por la salinidad del suelo, por estrés por frío, por heladas, por daños mecánicos, ¿no es cierto?, a las hojas, y también por la polución del aire. Si tomamos en cuenta todos estos factores, la vida de las plantas es en realidad una vida muy estresante, y podríamos decir que de una u otra manera casi todas las plantas están siempre viviendo al extremo. Y en estos casos hay dos hormonas que son cruciales, que son las que le ayudan a las plantas a responder justamente a estos procesos de estrés. Son justamente el ácido abscísico y el etileno. Estas son las que van a ayudar a las plantas, ¿no es cierto?, a responder de manera adecuada frente a estos cambios. En el caso del ácido abscísico, ¿no es cierto?, este interviene mucho en los procesos de respuesta frente a la salinidad y frente al frío, porque participa, ¿no es cierto?, en los procesos de equilibrio de agua en el protoplasto. El frío también puede llegar a producir estrés hídrico en las plantas, entonces es más o menos el mismo proceso en el que interviene, ¿no es cierto?, el ácido abscísico. Cuando hay una planta, ¿no es cierto?, que se enfrenta a estrés hídrico por agua, por salinidad, aplicar ácido abscísico puede ayudar, ¿no es cierto?, a recuperar estas plantitas. Ay, perdón. Y en el caso, ¿no es cierto?, del estrés salino, en las plantas se forma un compuesto que se conoce como osmotina, que es un compuesto que le va a ayudar a la célula, ¿no es cierto?, a protegerse, y la producción de este compuesto de la osmotina es inducido por la presencia del ácido abscísico, sino que los mecanismos estrechos que controlan esto todavía no están muy bien comprendidos. Ahora, la síntesis del ácido abscísico es un proceso bastante complejo que tiene muchos niveles de regulación, y es una regulación muy, muy fuerte dentro de la célula. Son concentraciones en realidad que están muy finamente controladas, y hay algunos pasos en la síntesis del ácido abscísico que son como claves, que son justamente el paso de la zeaxantina
hacia la anteracentina y el paso de la anteracentina hacia la que se conoce como al-transviolasantina. Esta producción de estos pasos, de estos compuestos intermedios, son críticos y están codificados por una gran cantidad de genes que aseguran, ¿no es cierto?, la producción de compuestos específicos, precisos y de manera muy, muy rápida. El último paso de control crítico es justamente la producción de santoxina, y a partir de estos compuestos dejan los plástidos, que es donde yo les había mencionado inicialmente, donde se empieza la síntesis del ácido abscísico, y la santosina sale al citosol. Ahí sufre una serie de transformaciones adicionales para finalmente terminar de convertirse en ácido abscísico. El ácido abscísico puede ser inactivado por unión de una glucosa a un grupo carboxilo, y esto es algo que pasa solamente cuando el ácido abscísico está confinado a la vacuola. O también el ácido abscísico puede ser inactivado porque puede llegar a oxidarse por medio de oxígeno, y esto puede ayudar, ¿no es cierto?, a revertir los efectos del ácido abscísico dentro de la planta. Los niveles de ácido abscísico en la planta son internos, y uno de los procesos de control puede ser justamente la inactivación. Otro proceso puede ser también la degradación del ácido abscísico. La compartimentalización, como ustedes ven en el caso del ácido abscísico, es muy importante porque esta puede ayudar, como quien dice, a detener, ¿no es cierto?, la actividad del ácido abscísico, manteniéndolo solamente, por ejemplo, dentro de los plástidos para que no acabe la vía de síntesis completamente. Y los otros niveles de control de ácido abscísico también se dan a nivel de transporte, tanto en el xilema como en el floema. Y entonces, un proceso externo de la planta que va a regular de manera fuerte la síntesis de ácido abscísico es justamente el estrés. Los distintos factores de estrés a los que puede estar sometida la planta van a determinar la cantidad de ácido abscísico y por ende entonces la respuesta que puede llegar a presentar la planta frente a estos eventos. Entonces, por ejemplo, cuando hay estrés hídrico, como el que ven ustedes aquí, tenemos las horas, ¿no es cierto?, de estrés hídrico y cómo va cambiando el potencial hídrico de la planta. A medida que va aumentando el nivel de estrés hídrico de una planta, la concentración de ácido abscísico va a aumentar, porque justamente este estrés hídrico lo que hace es promover la síntesis en mayor grado de ácido abscísico, y como vimos, ¿no es cierto?, este se encarga de cerrar los estomas. Entonces, a mayor concentración de ácido abscísico, hay una respuesta más fuerte en las hojas para el cierre de los estomas, y entonces la planta puede empezar a regular de mejor manera su potencial hídrico. Otra cosa importante es que el ácido abscísico tiene la capacidad de inducir o de promover la transcripción de genes que funcionan como respuesta a eventos de estrés. Entonces, genes que, por ejemplo, se encargan de sintetizar lo que se conoce como osmoprotectores, que pueden ser azúcares, prolina, glicina, betaína. Estos genes son la transcripción de estos genes es promovida justamente por la presencia del ácido abscísico. También respuestas a estrés oxidativo, que se traducen, ¿no es cierto?, en la síntesis de peroxidasas, de superóxido dismutasa, también son controlados por el ácido abscísico. Genes que tienen que ver con la estabilización de membranas y proteínas de la membrana, también está mediada por esta fitohormona, y también genes que intervienen en el movimiento de agua y de iones. Entonces, genes que codifican para la síntesis de acuaporinas o de canales iónicos, o sea, de proteínas que sirven para transportar, ¿no es cierto?, los iones o controlar la concentración del agua. Todo esto está mediado o inducido a través del ácido abscísico.
Estas respuestas se van a iniciar porque entonces el ácido abscísico se va a ligar a receptores que están a nivel intracelular, no son receptores de la membrana, sino que están ubicados, ¿no es cierto? Puede ser en el citosol, puede ser en el núcleo, y entonces el ácido abscísico se va a ligar, ¿no es cierto? Lleva el mensaje y se une a estos receptores y entonces esto va a iniciar la respuesta transcripcional de todos estos genes al interior de la célula. Entonces, cuando el ácido abscísico está presente, hay la inactivación de algunos compuestos como las PP2C fosfatasas y esto permite que algunas proteínquinasas, ¿no es cierto?, se fosforilen y activen ciertas regiones del genoma, ¿no es cierto?, que son las que se encargan de sintetizar, de transcribir, perdón, estos genes que son justamente promovidos por altas concentraciones de ácido abscísico a nivel, al interior de la célula. Las últimas hormonas que vamos a revisar son los jasmonatos y la principal de estas es justamente el ácido jasmónico. Estas son moléculas que están derivadas del ácido linoleico, y son sintetizadas tanto en el cloroplasto como en los peroxisomas. Tienen el nombre, el origen del nombre es porque justamente uno de los primeros jasmonatos que fue aislado fue a partir del ácido de un ácido extraído del jazmín, de Jasminum officinale. Por eso se llaman jasmonatos. Y en los primeros estudios del ácido jasmónico y del metilhasmonato se vio que la aplicación de estos compuestos tenía la capacidad de promover la senescencia y que también podían actuar como reguladores del crecimiento en algunas plantas. A nivel general, los jasmonatos funcionan, ¿no es cierto?, como una respuesta a patógenos necrotrópicos en las plantas. También pueden inducir la respuesta frente a eventos de herbivoría. Pueden participar en la producción de compuestos volátiles que se empiezan a sintetizar justamente cuando hay actividad de herbívoros y así activar la respuesta contra insectos predadores. Pero también se ha visto que, por ejemplo, participan en procesos de senescencia, de floración y desarrollo del fruto, de abscisión de las hojas. Pueden también, como habíamos visto en un inicio de la clase, inhibir el crecimiento de las raíces, ¿no es cierto?, evitar la ramificación a nivel subterráneo de la planta, y en plantas en donde existen tendrilos o zarcillos, ¿no es cierto?, los jasmonatos controlan los procesos de enrollamiento de estas estructuras. También, por ejemplo, en las plantas de tomate, los jasmonatos están asociados con el desarrollo de los tricomas que están presentes en las distintas partes de la planta. Y en el caso de las papas, los camotes, las cebollas, son las hormonas que están asociadas al desarrollo de los bulbos y de los tubérculos, ¿ya? De esto podemos deducir que los jasmonatos son unas fitohormonas que pueden ser producidas en varias partes de la planta y su medio de transporte principal es por el floema. Si ustedes recuerdan lo que vimos al inicio de la clase, los receptores de los jasmonatos se ubican específicamente en la membrana celular. ¿Cómo se van a sintetizar los jasmonatos? Como vimos hace un ratito, les mencioné que los jasmonatos pueden ser producidos en los plástidos o en los peroxisomas, y entonces es una vía bastante compleja que inicia a partir del ácido linoleico en los plástidos, ¿no es cierto? Este sufre una serie de transformaciones y pasa hacia los peroxisomas. En los peroxisomas, ¿no es cierto?, se sufren unos procesos de oxidación adicionales y entonces ya una versión de ácido jasmónico, ¿no es cierto?, sale hacia el citoplasma y en el citoplasma es conjugado
eh, con la isoleucina, que es en realidad el compuesto activo de esta fitohormona. La presencia de los jasmonatos, o sea, el mensaje que los jasmonatos pueden llevar, es uno de los factores más importantes que tienen las plantas para luchar contra los procesos de herbivoría. Entonces, en plantas que han sido expuestas a larvas de herbívoras, por ejemplo, eh, se ha visto que aquellas plantas que no tienen la capacidad de producir jasmonatos realmente no sobreviven a la herbivoría. Entonces, los jasmonatos están asociados de manera fuerte con la defensa de las plantas contra estos patógenos en particular que son los herbívoros. Entonces, en el caso de la herbivoría, eh, es el mismo evento de daño mecánico, ¿no es cierto?, producido por los herbívoros, los que van a inducir la síntesis de jasmonato. El daño mecánico va a activar los genes que se encargan de la síntesis de moléculas que inhiben a las proteinasas y otras moléculas que generalmente están involucradas en los procesos de defensa. Entonces, en las plantas, cuando hay eventos de herbivoría, el ácido jasmónico tiene la capacidad de moverse eh, para que entonces hojas que todavía no han sido atacadas por los herbívoros puedan aumentar su nivel de defensa. Entonces, en las hojas en donde empieza la herbivoría se detecta el daño mecánico, se produce el ácido jasmónico y este ácido jasmónico por el floema, ¿no es cierto?, se traslada a hojas que todavía están intactas y entonces el ácido jasmónico en estas hojas activa genes para la producción de compuestos contra, estos compuestos volátiles, ¿no es cierto?, contra la herbivoría. Estos compuestos volátiles, por ejemplo, lo que pueden hacer es atraer parásitos del herbívoro. Entonces, funcionan como un mensajero, ¿no es cierto?, para atraer defensas externas a la planta. Entonces, el daño mecánico se da justamente por las heridas mecánicas que ejercen las mandíbulas de los herbívoros y este daño mecánico, ¿no es cierto?, puede promover, ¿no es cierto?, lo que les acabo de decir, pero eh, también puede funcionar como inhibidores de proteasas y esto lo que hace es empezar a promover la síntesis de compuestos que le vuelven a la planta menos palatable para que los herbívoros no se sientan tan atraídos y de pronto el sabor ya no les gusta. Entonces lo que ustedes tienen aquí es justamente el ejemplo de lo que les había mencionado en un inicio. El daño se produce, ¿no es cierto?, por el herbívoro en una hoja. En esta hoja se promueve la síntesis de ácido jasmónico. El ácido jasmónico, ¿no es cierto?, por el floema puede viajar hacia otros tejidos y entonces activa la defensa contra la herbivoría en tejidos distantes que aún no han sido atacados por por el parásito. En el caso de los compuestos volátiles, ¿no es cierto?, la herbivoría, el daño mecánico, ¿no es cierto?, que produce la herbivoría, lo que hace es primero promover la síntesis de estos compuestos que son poco palatables y entonces esto genera en el parásito, ¿no es cierto?, una respuesta que se demora en visualizarse, pero finalmente el parásito aprende que esto ya no, este alimento ya no le resulta beneficioso y entonces se detiene la herbivoría, pero de todas maneras ya hay un daño evidente, ¿no es cierto?, que se puede evidenciar en la planta. Y el tercer nivel de defensa del que les había mencionado que la producción de jasmonatos ayuda, ¿no es cierto?,
a que la planta también sintetice estos compuestos volátiles. Estos compuestos volátiles pueden funcionar como feromonas para atraer a parásitos o a predadores del parásito. Entonces, en este caso, por ejemplo, los compuestos volátiles lo que hacen es atraer a insectos carnívoros o insectos parasitoides. Aquí tienen ustedes un ejemplo de otro insecto que llega y deposita sus huevos sobre la larva que estaba comiendo, ¿no es cierto?, la planta, y eventualmente, ¿no es cierto?, esta larva es parasitada y se detiene, ¿no es cierto?, el proceso de herbivoría porque la larva básicamente muere. Entonces, el ácido jasmónico lo que hace es inducir cambios en la expresión génica, promueve, ¿no es cierto?, la transcripción de ciertos genes, y esto está asociado, ¿no es cierto?, a lo que yo les había mencionado en un inicio, que también son las proteínas de FBOX, que están presentes en las plantas, pero no vamos a hablar de las proteínas de FBOX en este caso porque en realidad no hay un consenso generalizado para considerarlas como parte de las fitohormonas en las plantas. Entonces, cuando hay, ¿no es cierto?, una síntesis de ácido jasmónico que puede ser alta, ¿no es cierto? Entonces, esta alta producción de ácido jasmónico lo que hace es intervenir en la transcripción y promover la transcripción de genes que están asociados a estos mecanismos de defensa que acabamos de revisar para que la planta justamente pueda, como quien dice, paliar estos efectos de la herbivoría. Finalmente, pensé que era el último, pero la última hormona vegetal que vamos a ver es el ácido salicílico. El ácido salicílico es una hormona importante. Se llama así porque justamente el ácido salicílico fue extraído o ha sido extraído, ¿no es cierto?, a partir de el sauce llorón, el salix o willow en inglés, ¿no es cierto? Y este tiene propiedades analgésicas que se conocían mucho antes de que el compuesto haya sido aislado. Se utilizaba la corteza del sauce llorón, del salix, para producir una medicina para justamente aliviar los dolores de cabeza, y este es justamente el precursor de la famosa, el compuesto activo que está presente en la famosa aspirina, el ácido acetil salicílico. Este es un compuesto fenólico y en las plantas, ¿no es cierto?, se produce como respuesta a patógenos biotrópicos. También en general, ¿no es cierto?, induce procesos de respuesta y le da una resistencia sistemática que se puede adquirir, ¿no es cierto?, a las plantas. El ácido acetil salicílico puede ser sintetizado en las plantas mediante dos rutas distintas. La una viene de la fenilalanina, la otra viene del isocorismato, que es la que ustedes tienen ilustrada aquí. Y en cualquiera de los dos casos, estas dos rutas son inducidas siempre por medio de un ataque de patógenos a las plantas. Entonces, una vez que hay un ataque de patógenos, se desencadena la producción de ácido salicílico y luego la acumulación de ácido salicílico es la que va a promover, ¿no es cierto?, la defensa de la planta frente al ataque, ¿no es cierto?, de los patógenos. Entonces, los compuestos derivados del ácido salicílico, los salicilatos, van a contribuir a una resistencia adquirida al ataque de patógenos. Sin embargo, los mecanismos exactos de cómo esto funciona en las plantas todavía no se conocen propiamente. Entonces, lo que se ha visto es que en las plantas, ¿no es cierto?, el ácido salicílico es como una señal endógena que está relacionada con la respuesta a resistencia a patógenos.
Y las plantas tienen la capacidad de reconocer esto a nivel molecular. Es lo que se conoce como PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, o en español se conocen como SAR, que es la resistencia sistémica adquirina. Entonces, en algunos casos, muchos de estos patógenos desencadenan una respuesta que es mucho más fuerte. Y es porque entonces en algunos casos muchas de estas las plantas tienen la capacidad de expresar genes de resistencia que pueden reconocer los efectos específicos de algunas proteínas sintetizadas por bacterias, y entonces la interacción de estas proteínas con una de las proteínas efectoras de la planta es como que promueve una respuesta inmune mucho más fuerte, y así es como se vuelve esto un sistema adquirido. En este caso es sí es como un análogo al sistema inmune nuestro, en donde nosotros, una vez que tenemos, ¿no es cierto?, adquirido el mecanismo de defensa frente, puede ser a un virus, frente a una bacteria, ¿no es cierto?, ya eso queda grabado en nuestra respuesta inmune. Funciona exactamente de la misma manera en las plantas, sino que en el caso de las plantas, ¿no es cierto?, ocasionalmente hay como lo que se conoce como una respuesta hipersensitiva. Y entonces esta respuesta hipersensitiva finalmente lo que llega es a generar como una muerte celular programada. Entonces, estos genes de respuesta a los patógenos lo que hacen es, al final del día, ¿no es cierto?, provocar la muerte celular, y es como que la planta entonces decide simplemente matar, ¿no es cierto?, las células en donde se produce este ataque, para que el ataque no se expanda, no se extienda al resto de la planta. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta respuesta hipersensitiva es como que encierra al patógeno en las células, decide simplemente matar, ¿no es cierto?, a las células en donde se ha detectado la posible presencia del patógeno, y de esta manera entonces al blindar la pared celular se evita que el patógeno salga hacia las demás células. Entonces, cuando ustedes examinan una planta en donde ha habido una respuesta hipersensitiva, se pueden ver, ¿no es cierto?, como estas pequeñas manchas, llagas, donde sí hay muerte celular, pero básicamente este es un mecanismo efectivo de respuesta de la planta que evita que justamente, por ejemplo, el patógeno, en este caso es ¿cómo se llama? Rust, me olvidé el nombre en español, que este hongo justamente se expanda y se multiplique por el resto de las células en las plantas. Entonces, la respuesta frente a patógenos tiene que ver con la actividad de muchas de las hormonas que hemos visto en la clase de hoy. Cuando hay un estrés inducido por patógenos, ¿no es cierto?, hay una primera línea de defensa, ¿no es cierto?, que es como una vía de resistencia a las enfermedades, y esta está directamente controlada por el etileno y el ácido jasmónico. ¿Ya? Hay otra vía que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ácido salicílico, y esto es cuando hay una resistencia, ¿no es cierto?, a nivel de tejidos vivos. ¿Ya? El ácido abscísico más bien interviene, ¿no es cierto?, en los procesos que tienen que ver con estrés y tolerancia a factores abióticos en el caso de las plantas. Entonces, es una combinación súper grande, ¿no es cierto?, de las hormonas, y podemos ver, ¿no es cierto?, que en algunos de los casos hay, como quien dice,
una intervención positiva, una intervención negativa de las distintas hormonas, ¿no es cierto?, a lo largo de las mismas vías, y estas tienen que tener un balance súper fino, ¿no es cierto?, para poderle proteger a la planta frente a factores de estrés, como vamos a ver en la siguiente unidad. Entonces, la señalización hormonal es súper importante para lo que es la defensa de la planta frente a cualquier evento externo, sea este biótico o sea este abiótico. El ácido abscísico y el etileno, ¿no es cierto?, son producidos cuando las plantas están en escenarios de estrés y necesitan activar sus mecanismos, ¿no es cierto?, eh, de defensa. El ácido jasmónico y el ácido salicílico pueden activarse cuando hay casos localizados, ¿no es cierto?, o cuando se necesita una defensa sistémica adquirida, ¿no es cierto?, contra los patógenos, pero esto todavía son mecanismos que necesitan de estudios mucho más extensos, sobre todo si se tiene intención de utilizarlos de manera aplicada para promover, ¿no es cierto?, un mejor rendimiento de los cultivos, sobre todo lo que tiene que ver con resistencia a enfermedades o a patógenos.